¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Espero que anden bien. Obviamente hace calorcito, pero hay que cuidarse porque esta humedad es media traicionera, dijera mi abuela. Arrancamos con Juan Cora en controles de emisión, con Gustavo Germán en la puesta a punto, en una semana, amigos, que ya se termina y que de alguna forma estuvo pautada por hablar de la nueva mezcla, el Sgt. Pepper, pero bueno, fue una especie de pretexto también para visitar este disco icónico que cumple 50 años, ¿no? Y cumplió 50 años 2 días después de que otra obra icónica como 100 años de soledad cumpliera 50 años, una en Buenos Aires salió y la otra en Londres. No tienen nada que ver, decía ayer Pablo Roca. Yo creo que de alguna forma fueron 2 obras que inmediatamente de alto consumo masivo y de alto prestigio con la crítica. Es muy difícil que se den las 2 cosas al mismo tiempo y a la misma velocidad. No suele ocurrir, por lo menos en la segunda mitad del siglo XX no solía ocurrir. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar ahora de una exposición, vamos a hablar de algo, de un diseñador, pero a través de él también de toda una disciplina como es el diseño gráfico. Para eso vamos a darle la bienvenida a un diseñador gráfico, docente, especialista en diseño gráfico, con muchos años de trayectoria, Rodolfo Fuentes. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Bien, acá, en este cubículo. Muy bien, aquí a La Máquina de Pensar. Rodolfo Fuentes, diseñador gráfico, y es un hombre que sos el que hizo el guión curatorial o el curador de una muestra, una exposición que está en el Museo Nacional de Artes Visuales, que se llama Añón, un diseñador de su tiempo, ¿no? En su tiempo. En su tiempo, sí. Yo veo que está acá, se ve que cometí un error o alguien cometió un error en su tiempo y es importante. No es de su tiempo, sino en su tiempo, que va al Museo Nacional de Artes Visuales y bueno, que va hasta el 23 de julio, o sea, hasta el mes que viene, y que recoge trabajos de este diseñador gráfico y fotógrafo, que tampoco yo, Horacio Añón, lo conozco de hace un par de años, y sabía que era diseñador, pero no sabía que era fotógrafo, tampoco fotógrafo, y tampoco sabía que había diseñado tanta cosa, ¿no? Sí, en realidad es un personaje semioculto de la cultura uruguaya. Y el propósito de esta muestra es justamente echar un poco de luz sobre esos personajes, ¿verdad? Es como dijéramos, de bajo perfil, lo que se podría decir, ¿no? Bajísimo, a pesar de que es muy alto el flaco. Es sí, es un profesional de muy bajo perfil, y es parte de su leyenda como comunicador, lo complicado que es comunicarse con él. Sin embargo, uno cuando lo conoce, yo lo conocí a través de Felipe Poleri, bueno, y de Eduardo Aguirre, ahí ellos se encontraban durante mucho tiempo en Manchester, y claro, conversábamos con Añón, que ni siquiera sabía que se llamaba Horacio. Atención, todo el mundo le dice Añón también, ¿no? El flaco Añón, o el ¿no? flaco. Sí, no sabía eso tampoco. Y una de las cosas que llamaba la atención es que conocía a muchísima gente, sobre todo estamos hablando en esos años convulsos de los años 70 o después, ¿no? Y bueno, que conocía todo el intríngulis de tanto a nivel de periodístico o de literario, de cultural. En fin, es alguien que ha estado, y eso lo dice muy bien José Rila, ¿no? En una especie de prefacio que hay, ¿no? Hay 2 prólogos, ¿no? Hay uno tuyo y hay otro de José Rila. Es verdad, sí. El historiador. Él habla precisamente de esto y expresa una sensación que, bueno, yo puedo decir que también la comparto, de conocerlo a Añón y no saber que había sido tan responsable de tanta imagen visual que nos rodea, por lo menos en Montevideo de los años 70, 80, ¿no? Sí, es verdad, digo, la carrera de Añón en diseño gráfico arranca en el 67, haciendo diseño de carátulas para un par de editoriales pequeñas, pero con mucho contenido, al punto que se llama Tauro, la principal, que editó libros de Idea Vilariño y de un montón de gente conocida, inclusive de Galeano. Y
Y ahí arrancó un poco su oficio, ¿no? Que en esa época, y es algo que yo remarco siempre cuando hago alguna visita guiada en el museo, no hay que olvidar que todo ese material que llena el anillo, la sala 4 del museo, que es muy grande, está hecho en una época en la cual había que diseñar en el sentido de prever y de alguna manera imaginar qué es lo que iba a salir. Claro. Cosa a la que hoy en día no estamos acostumbrados. Hoy nos sentamos frente a una computadora y directamente generamos aquello que va a ser impreso, pero en esa época eso no funcionaba así. Añón nunca trabajó con computadoras y todo el trabajo que hizo durante los 30 años que abarca esta retrospectiva o como se llame, está hecho de esa manera, ¿no? O sea, previendo, calculando y imaginando. Esa idea de que había que como que armar en frío, digamos, o sea, pegando todo y aparte previendo las posibilidades de que según qué imprenta fuera y a través de la imprenta cómo iba a salir eso una vez editado. Bueno, sí, digo, justamente era la forma de trabajar que hubo hasta mediados de los 80, cuando aparecieron las primeras Mac y las primeras computadoras con software de diseño, ¿no? Era justamente eso, era mucho cálculo, mucha previsión de cómo funcionaba un color con otro, había un montón de complicaciones técnicas que el diseñador tenía que manejar para obtener un resultado esperado, ¿no? Claro, para por ejemplo evitar los empastes de en las imprentas, los matices, los contrastes, bueno, sobre todo, ¿no? Sí, no, en realidad lo que ocurría es que al mismo tiempo que eso era, digamos, una tecnología que directamente provenía del siglo XV, vamos a ser justos, ¿no? O sea, lo que Gutenberg desarrolló en 1400 y pico largo se sigue usando hasta no hace mucho. Claro. Pero había oficio de imprenta, o sea, justamente cuando empezamos a trabajar con el material de Añón y empezamos a revisar todo ese material que era mayormente fines de los 60, principios de los 70, nos sorprendíamos de alguna manera y teníamos que mirarlo con una lupa para ver la calidad con que estaba hecho, con recursos técnicos mínimos, realmente. Y porque había mucho oficio, que ese oficio obviamente se fue perdiendo en la medida que la tecnología fue avanzando, ¿no? Hoy en día, lo que en esa época se hacía, digamos, con mucho oficio, cariño, prueba y conocimiento, se digita desde el panel de una impresora. Claro, o sea, Pero por ejemplo, la definición de fotos en algunas tapas o esto se nota, digamos, que no, o sea, como que hay un aire de época. Bueno, eso es parte del resultado de la tecnología que se utilizaba. Ah, pues sí, que era la propia tecnología, lo que tenía que prever, claro. No había otra, era eso. Sí. Porque además, digo, la mayoría del trabajo que está en la muestra está impreso por técnicas tipográficas. O sea, un grabado metálico que se entinta y bueno... Claro. Y se imprime en el papel, ¿verdad? Eso tenía sus limitaciones y sus características, ¿no? Aquellos que nos están escuchando han visto diseños de Añón seguramente, pero en muchos lados, pero básicamente en aquella colección que se llamó Nuestra Tierra, ¿no? Y también los departamentos. Bueno, sí, ese fue digamos, el gran proyecto con el que Añón de alguna manera se hizo base en el medio, porque también habían otros diseñadores que trabajaban, pero el encarar ese trabajo, digamos, como una parte más del equipo editor, fue lo diferente, porque, digamos, en otros casos
sencillamente los editores elaboraban texto, juntaban material y eso iba a que alguien lo diagramara, ¿verdad? Sí. En este caso el trabajo de Añón fue desde adentro, digamos, y fue muy exitoso. No hay que olvidar que en esa época, Nuestra Tierra arranca a venderse el número 1 en el 69. Y asombrosamente, digamos, los que saben algo de tiraje de ediciones se van a sorprender, pero el primer número de Nuestra Tierra tiró 17.500 ejemplares, que para este medio es disparate. Sí. Y los otros bajaron un poco, pero anduvieron cerca. Y Añón era el responsable de todo eso, ¿verdad? Y de que eso saliera, un fascículo por semana, 64 o a veces 60 páginas, durante 48 semanas salieron sin problema. Y después, bueno, como fue muy exitoso eso, se siguió con los departamentos, y después con Montevideo y los barrios. Claro. Es importante ubicarse un poco en la época, ¿no? En esa época no solo cada semana salía Nuestra Tierra, sino que además salía Capítulo Oriental, la Enciclopedia Uruguaya, Cuadernos de Marcha. Claro. Aparte de otros fascículos, por ejemplo, de brasileros, como que había, me acuerdo, con Nuestro Tiempo, por ejemplo, que mi padre coleccionaba, por ejemplo, o otros fascículos que se vendían, digamos, venían de Argentina, ¿no? Y lo mismo sucedía un poco con la temática de la mayoría de los libros en los que trabajaba Añón, que no eran bestsellers, eran libros de ensayos sobre temas sociales, políticos, y eso era parte del alimento intelectual del uruguayo de la época, ¿no? Bueno, eso sí, lo que está diciendo es muy interesante, porque realmente todo esto que estamos hablando tiene que ver con una cuestión más ensayística, ni siquiera de enciclopedia, ¿no? Y que vendiera tanto es sorprendente, ¿no? Digamos, de filosofía, de política, de sociología, sobre todo, sí, ¿no? Esa idea como de tratar de documentarse, o por lo menos informarse. Sobre todo de interrogarse el país, un poco la razón del nacimiento de Nuestra Tierra es una especie de pregunta de en qué está el país en este momento, en ese momento. Claro. Reflejaba un poco la crisis ya de lo que era un Uruguay que se había quebrado a la mitad, digamos, en los 60, digamos, ¿no? Entonces hay una especie de darle una respuesta intelectual, ¿no? Claro, sí, había una cantidad de razones, digamos, que se estudiaban desde la academia, ¿no? Había gente pensando en todo eso y buscando razones, porque se veía además que el barco no andaba con buen rumbo. No andaba muy bien. Sí, también hay otra cosa, que también el impacto de la Revolución Cubana. Ahora hay un libro que salió en Argentina, me lo informaron hace muy poco, que me lo van a mandar, es de Argentina, pero sobre Uruguay, sobre esos años de marcha, y una de las cosas era de que se empezó a dejar de hablar de la excepcionalidad uruguaya, o de la Suiza de América, en fin, ¿no? Y tratar de mirar hacia Latinoamérica. Ayer estuvo Pablo Roca hablando sobre Ángel Rama y Cándido, y era lo mismo el proyecto latinoamericano, o sea, ver que Uruguay no era tan excepcional, o no era tanta, y bueno, tiene que ver con los movimientos del barco también que había, no solamente con lo de Cuba. Claro. Bueno, y hay otra de las cosas que me impresionó de lo de Añón, bueno, están los departamentos, que eso hasta el día de hoy se pueden comprar, ¿no? Andan en la feria de Tristán Narvaja, todos. Sí. Y otra cosa que me sorprendió es que es fundador de Ediciones Banda Oriental, figura como fundador, ¿no? Es verdad, sí, fue parte del núcleo fundador. En realidad, si bien fue parte del núcleo fundador, no hizo carátulas de Banda Oriental en esa época. No. Las carátulas de Banda Oriental las hacía Arana, por ejemplo, Mariano. No, hay curiosidades, que era otro de los fundadores de Banda Oriental. Que es parte de una especie de cooperativa que fue Banda Oriental. Sí, que pusieron algo así como 100 pesos cada uno, una cosa. Y después estuvo Raviolo y otros más. Claro, después fue decantando, digamos, hacia lo que se conoció más como Banda Oriental, ¿verdad? Y también hay vinculado a otra editorial que no es tan conocida ahora, pero digo, por esas cosas uno a veces está investigando otras cosas,
que se llamó Tierra Nueva, estuvo muy vinculado a Tierra Nueva. Sí. Ahí Iber Conteris estuvo, porque era Tierra Nueva venía de los evangélicos. Claro, sí, era una editorial vinculada a lo religioso bastante, pero fue la editorial que editó acá, por ejemplo, Pedagogía del Oprimido, de Pablo Freire, en la que hay dos, o sea, Añón hizo dos carátulas distintas, si bien son bastante parecidas, para dos ediciones de eso. Sí, esa era una editorial que se movía dentro de lo social desde un punto de vista cristiano, digamos, ¿no? Sí, eran, creo que eran evangelistas, ahí estaba también el Barreiro, Julio Barreiro, y que estaban muy pegados obviamente a todo lo que sería la teología de la liberación, o de todos esos movimientos progresistas. Y en Tierra Nueva, por distintas razones, publicó el primer libro Lebrero, Mingo Ferreira hizo la tapa, La Ciudad, Marcial Souto fue uno de los que tuvo que editarlo, y hace muy poquito, hablando con un famosísimo caricaturista uruguayo que, digamos, ahora, claro, hace 35 años, 40 años que está en París, que es Pancho Graels. Pancho me empezó a decir que sí, que él también estaba vinculado y que estaban en la cuadra ahí de Constituyente, no sé qué, es una iglesia evangelista que había cerca, en fin, Tierra Nueva. Y ahí me empezó a decir de todos los que estaban cercanos a esa editorial. Entonces fue algo que me llamó la atención mucho, ¿no? Digamos, porque estamos hablando de algo que era cristiano, no católico, y bueno, en esa época, digo, yo eso lo conozco por referencia también. Claro. Pero porque además, yo no vivía en Montevideo en esa época, y pero sí conocía, digamos, la actividad social que en general tenían esos grupos, porque, bueno, que después inclusive algunos de ellos cumplieron como un rol, digamos, protector en algunos aspectos de la gente, ¿no? Claro. Bueno, muy bien, vamos a hacer una breve pausa, amigos. Estamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Rodolfo Fuentes, que es el curador de la exposición Añón, un diseñador en su tiempo, que, bueno, obviamente es una especie de retrospectiva de este gran diseñador gráfico y fotógrafo que, esto que hemos estado hablando, hemos hablado de una parte solo, digamos, de todo lo que se puede ver en el Museo Nacional de Artes Visuales. Reitero, esta exposición va a ir hasta el 23 de julio. A la vuelta, amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, estamos conversando con Rodolfo Fuentes, que él es el curador de una exposición de Añón, un diseñador en su tiempo, de diseño gráfico, que va en el Museo Nacional de Artes Visuales. Reitero, va hasta el 23 de julio. El horario es de 14 a 19 horas en el Museo Nacional de Artes Visuales, que está ahí en la Rambla, de los martes a domingos. Los lunes permanece cerrados. Rodolfo, yo te quería hacer una pregunta para ubicar también, porque es el Museo Nacional de Artes Visuales. Ahí uno va a ver, bueno, aparte de las exposiciones que rotan, son las permanentes. Uno va a ver Blanes Viale, va a ver Petronaviera, va a ver, no sé, Carlos Federico Sáez, digo, hay grandes, ¿no? Grandes pintores. Y el diseño gráfico, ¿es un arte? ¿El diseñador es un artista? ¿Puede serlo? ¿No lo es? En el texto curatorial, justamente, yo cito a un artista y teórico argentino que se llama Tomás Maldonado, que él dice que el diseñador no es un artista, y yo estoy de acuerdo con eso. Cuando nosotros diseñamos algo, estamos poniendo en marcha una cadena de producción industrial, ¿verdad? Siempre, aunque se hagan 5 ejemplares de lo que sea, o aunque se haga un cartel o lo que sea, siempre se está poniendo en marcha un dispositivo industrial de producción. O sea, el diseño no es per se, sino que es para algo. Se hace para cumplir, en función de algo y para cumplir un objetivo de comunicación, prácticamente siempre. Lo que sucede con el tiempo, y podemos irnos a fines del siglo XIX, cuando Toulouse-Lautrec hizo sus famosos afiches de La Guillou y de Aristide Bruyan y todas esas cosas, que están en los museos. ¿Por qué?
Y bueno, porque cumplieron su función de comunicación, pero terminaron siendo obras de arte, de alguna manera. Luego de que pasó el objetivo, esos afiches estaban hechos para anunciar un recital de poesía. Claro, sí. No tenían otro objetivo, no eran, claro. Lo mismo sucede un poco con la obra de Añón, es lo que yo traté de decir en ese texto, que si bien, repito, estoy de acuerdo con que no es arte, termina siéndolo cuando la obra cumple su objetivo. Y cuando hay un cúmulo de obra, ¿no? Eso lo transforma en importante. El arte, digamos, tal como se concibe, como tú describías, de Petrona Viera, Sáenz o Cuneo o quien sea, es una parte de la cultura y otra parte de la cultura que es papel y que es imagen y que es recuerdo y que es historia, ¿verdad? Tú mismo te acordabas hace un rato del logo de CUT que hizo Añón. Sí, la CUT, por ejemplo, el logo de la CUT, que los que viajamos en CUT, a Fragmentos, a todo el litoral, está hecho por Añón. Ahí va, y eso es una imagen corporativa de una empresa, no es una obra de arte. Sin embargo, en tu memoria y en la memoria de mucha gente, eso significa algo. Claro. Y entonces ahí entra a funcionar como un ícono con determinados significados. Y eso cambia totalmente el objetivo inicial y la permanencia de eso. Habrá miles, millones de íconos que mueren luego de ser usados. Otros no. También hay, vos decís, un cúmulo de producción o de trabajo, en este caso de Añón, y yo agregaría también un cierto espesor en esos trabajos, ¿no? O sea, una cierta espesor en el sentido de elaboración. La otra cosa es, bueno, si en principio el diseño gráfico no es arte y el diseñador en principio no es un artista, sin embargo yo te decía y te lo pregunto acá, hay diseñadores gráficos que tienen un estilo definido, digamos casi como los pintores o como los escritores, algunos, ¿no? de tener un estilo propio, que uno ve un libro o ve otro o un afiche y dice, bueno, esto lo hizo bueno, Cuca Esclavo, lo hizo, seguramente lo hizo Macachín, Gustavo Sechowski, y a veces no erra porque hay una cosa muy definida. En el caso de Horacio Añón, no parece ser ese el estilo, porque hay otros diseñadores que no son más funcionales, ¿puede ser? A ver. El caso de Añón es un tipo de diseñador que yo defino, porque me ubico dentro de esa corriente como un diseñador transparente, digamos, que no está incidiendo sobre el mensaje. En el caso de los diseñadores ilustradores, digamos, como tú mencionabas, la impronta está dada por la forma como ellos dicen ese mensaje. O sea que hay, digamos, una superposición de códigos. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es cómo se dice. En el caso de Añón, si bien examinando toda su obra, aprovecho para decir que la preparación de esta exposición llevó 2 años, o sea, no está improvisada, sino que tiene un trabajo muy grande detrás, y a la luz de esa, digamos, trabajo de análisis de la obra, lo que surge son lenguajes que son propios, porque el diseñador a lo largo del tiempo tenía como, digamos, tics o puntos de apoyo que siempre utilizaba en función de una filosofía de diseño, ¿no? Colores determinados, tipografías, que se puede analizar por qué usaba esa tipografía y por qué usaba esos colores, que muchas veces detrás de esos hay razones técnicas y de carencias del medio. Sí, necesidades. Hay algo que podríamos decir de Añón, que es la concisión, ¿no? Todo parece muy conciso, está todo como muy jugado a una imagen, a una palabra, digamos, uno no ve así grandes, por ejemplo en esta de Felisberto Hernández y yo, que es es la correspondencia entre Felisberto y Paulina Medeiro, y Biblioteca de Marcha, lo que hay es Felisberto dentro de un sobre.
Claro, digo, es un mensaje muy sintético y muy escueto en lo gráfico. Sí, 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 sí. Digamos que es una carátula que está impresa a 3 tintas y no hay imagen fotográfica, digamos, realista ni nada por el estilo, sino que lo que hay es la utilización del grafismo que se generaba a través del uso de imágenes inclusive de baja calidad, ¿no? Lo que hoy se llamaría low file, era el uso corriente, digamos, que no había esa posibilidad de alta definición. No, para nada. O sea, eso es de ahora, eso es de hace no tantos años. Acá en Uruguay, ojo, en el primer mundo ya se estaban haciendo otras cosas. Digo, claro, ¿no? claro. Hay otra carátula que me encantó, que es La generación crítica del año 39-69 de Ángel Rama también, que simplemente son dedos acusadores, ¿no? O sea, de frente, y son 15 dedos acusadores. Bueno, ese es uno de los elementos que Añón utilizó mucho, que es la repetición, ¿no? Como forma de generar un recurso. Ahí tenés otra. Ajá. La de Paulo Freire, Pedagogía del Oprimido, donde utiliza una misma imagen, cortándola distinto, pero reiterándola, claro. ¿Verdad? Eso, digo, inclusive la imagen que utilizamos como leitmotiv de la exposición, que son esas plumas en un círculo, es también la reiteración de una misma imagen. No hay que olvidar que la formación básica de Añón parte, por un lado, de la escultura y por otro lado, de la arquitectura. Él trabajó durante mucho tiempo dibujando como dibujante de planos y como dibujante para arquitectura. Eso implica una precisión matemática muy grande en todo lo que él hace. Yo trabajé junto con él en la definición del catálogo, o sea, pasando, digamos, sus ideas a la computadora. Y era muy común que él mirara la pantalla, eso está corrido 1 milímetro, y estaba corrido. ¿No? O sea, él ponía el ojo y ponía la bala. Sí. Bueno, en este caso, que es el leitmotiv de la exposición, que es espectacular, insisto, lo de lo conciso, por lo sencillez y la digamos, que es el libro Los poetas comunicantes, una antología que hizo Benedetti, muy famosa. Yo creo que mucha gente, todos lo tuvimos, mucha gente, yo por lo menos lo tuve en mi casa, y lo que hizo simplemente es, Benedetti, es hacer una antología latinoamericana de poetas que según él eran accesibles, comunicantes, y lo que hace Añón para digamos, ilustrarlo es poner simplemente la punta de las plumas, ¿no? O sea, pero las pone, las reitera como si fueran un sol, ¿no? Alrededor de un sol, sí, ¿no? Sí. Sí, pero hay una precisión matemática muy grande en cómo están puestas, no están de cualquier manera. Si uno gira ese dibujo, cambia totalmente. Y esas cosas son como a veces inexplicables y son parte de la precisión de su lenguaje en realidad, ¿no? Pues decir que de alguna forma el ojo, digamos, el espectador lo percibe. También hay algo que me llamó la atención, que no sabía, es que es dibujante también. Bueno, él dice que lo obligaban, pero sí, hay varios. El primero de ellos es el de Valdía. El primero es el libro de Morosoli, nunca me acuerdo del orden, 3 niños, 2 hombres y un perro, no me acuerdo cuál es exactamente el número, que es un libro que tuvo su primera edición en 1967, y los dibujos originales que acompañan los textos de Morosoli son de Añón. Después se hizo otra edición más grandecita, formato cuadrado, en el 73, creo, 72, y más o menos por esa misma fecha se editó la primera edición de 20 mentiras de verdad de José María Olijo Valdía, que también fue ilustrada por él. Los dibujos originales están en el museo, que son dibujos hechos a tinta sobre papel nomás, con un rapidograph, que es un elemento esotérico que ya no se usa. Claro. Pero pueden ver los dibujos originales, el trazo. También pueden ver un lujo que nos dimos en la muestra, que fue que Óscar Larroca dibujó uno de esos dibujos enorme de grande,
en una pared del museo. Hay dos dibujos que están ampliados por él. Espectacular. Están muy buenos. Hay un detalle, digamos, en cuanto a eso, como a un estilo que es la falta de estilo, o sin estilo, digamos, que no se ve, es que él hizo también, Añón, la primera edición, la tapa de la primera edición de Las Venas Abiertas de América Latina, ¿no? Y que estuvo vinculado también ahí a la Fundación Universitaria, digamos, de publicaciones, ¿no? Sí, eso era una edición de la Dirección de Publicaciones de la Universidad. Uh-huh. Y esa carátula, de alguna manera, es un signo del tiempo, digamos, la utilización de grabados antiguos, los bloques de ese color, momento, claro. De ese momento, claro. Uh-huh. Que después tú mencionabas a 100 años de soledad. También, sí. Y es una carátula que hizo Vicente Rojo, que es un diseñador mexicano, que también utiliza elementos muy similares, ¿verdad? Sí, incluso en la primera, que en realidad fue la segunda, la que iba a ser primera fue segunda, y hay un galeón, y yo me sorprendió también que Añón también en otra tiene otro galeón, digamos. Bueno, esa es la sellada de García Márquez, ¿no? Sí. La primera, que claro, es una edición que hubo en Argentina muy limitada. Lo que vos asociabas, digamos, la Sgt. Pepper y 100 años de soledad tiene que ver, además, también son prácticamente contemporáneos, con la importancia de la carátula de Sgt. Pepper, ¿no? Como diseño rompedor de todo lo que se hacía hasta el momento en ese ámbito, ¿no? Ahora, él, digamos, por ejemplo, para ir culminando, bueno, hay que ir a verla porque aparte van a encontrar libros, o por ejemplo esta enciclopedia que yo no sabía de 100 años de fútbol, hay una serie de tapas, de afiches que hace Añón, y que reitero, cada una es como, está muy vinculada a su tiempo, bueno, obviamente en su tiempo, o sea, están muy embebidas del espíritu de esa época también, ¿no? Bueno, el día de la inauguración, que fue un día medio siniestro, llovía muchísimo, fue mucha gente, y mucha gente se entró a emocionar porque se encontraba con su historia. Claro. En varios niveles, digo, no hay que olvidar que la exposición, además, está dividida prácticamente en 3 partes. Hay una parte donde hay diseño gráfico, que es la mayor, que tiene tapas de libros, afiches y otros elementos por el estilo. Están los originales de las ilustraciones de esos libros que hablábamos recién, y hay un sector donde hay fotografía, ¿verdad? Que es otra de las actividades poco conocidas de Añón, ¿no? Donde hay fotografías de teatro, que él hizo bastante. Esas fotografías, no hablamos nada de las fotografías. Por eso lo traje. Nada, absolutamente nada de las fotografías. Y están muy bien, Sí, es un muy buen trabajo. Hicimos un recorrido por cantidad de carpetas de negativos que él guarda muy cuidadosamente, que obviamente hubo que reprocesarlas, digitalizarlas y mejorar cosas que el tiempo ha alterado, ¿no? Pero hay imágenes muy interesantes de gente de la Comedia Nacional, de un montón de artistas muy conocidos. Y después hay otra zona, hay 2 zonas más de fotografía. Una de ellas son fotos del Cabo Polonio, que es un lugar asociado muy íntimamente a Añón, porque fue uno de los primeros pobladores, digamos, no pescadores o no loberos, que se fue a instalar al Cabo Polonio en 1974 y hizo su casa ahí. Hay una maqueta de la casa, están los planos. Eso también me llamó la atención. Y otra cosa que me llamó la atención, pero vamos a hacer una breve pausa, amigos, y después de la pausa seguimos conversando con Rodolfo Fuentes, porque hay algo que también me llamó la atención y que no te lo había preguntado. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Nos están llamando por teléfono algunas oyentes para decirles que preguntar sobre el catálogo. Claro, quedaron muy interesados por lo que está contando Rodolfo Fuentes. Realmente es muy amplia la muestra, la retrospectiva, Añón, un diseñador en su tiempo.
Y entonces lo que hay que decirles es que está, si van al blog de La Máquina de Pensar, eso está linkeado, digamos, ¿no? Cliquean y va directamente a la muestra. O si no, van a Google y ponen, ¿no? Museo Nacional de Artes Visuales, MNAB corta, Añón, y eso va directamente a la exposición. En la exposición hay una parte donde se dice catálogo, hay que buscarlo también, y después cuando entra hay que buscar descarga del PDF, y ahí se puede ver todo este catálogo, que la verdad que está extraordinario, ¿no? Está muy bien. Lo de las fotos, ya lo dijimos, que también hay un montón de fotos de actrices y actores de aquella época, de esa obra de teatro. Y bueno, yo te quería preguntar por las filmaciones, pero bueno, yo había entendido que él había participado o había hecho filmaciones, eso es lo que entendí yo. No, trabajó en el área audiovisual, en imagen fija, trabajó con Ajax Barnes, que es otro personaje de la época, que probablemente sea revisitado el año que viene. Que es un diseñador de origen argentino que se instaló acá y fue más o menos el líder de toda la corriente del diseño uruguayo, ¿no? Claro, hablamos de Ajax Barnes cuando estuvimos con Carlos con Palleiro, claro. Aquí, bueno, y con Pancho Garay también hablé. El equipo A, por un lado, y bueno, y toda esa gente que estaba haciendo cosas bastante similares, digamos, durante esa época. Perfecto. Amigos, saben que esta semana fue dedicada al Sgt. Pepper, y bueno, para terminar, para hacer el broche de oro, vamos a darle la bienvenida a Ángela Tienza. ¿Cómo le va? Buenas noches, compañeros. ¿Cómo andás, Ángela Tienza? Bien, pasando de estudio a estudio, ¿verdad? La verdad que desde sí. Babel FM, acá con todos ustedes. Con mucho gusto. Y a Ángel yo le planteé, digo, mirá Ángel, para hablar un poco de Sgt. Pepper ustedes, y le pregunté, incluso va a venir Rodolfo Fuentes, no sé si lo conocés, y me dijo, no, ¿cómo que no lo conozco? Y yo le digo, no, porque algo interesante sería, bueno, a ver, ustedes dos como oyentes, especialistas, y aparte de eso, por el tema del diseño, ¿no? Una de las cosas que pasó con ese disco, que hoy cumple 50 años, ahora cumplió en junio, y que hay una nueva mezcla, una remezcla, que genera, obviamente, opciones, ¿no? Hay algunos que les parece que está muy bien, o que le da un nuevo aire, o que eso le da un nuevo pretexto, y hay otros que, bueno, ayer hablamos con Luis Fer, que decía, a él le parecía que sí, pero que me decía que los que le gustaban en lo anterior tenían que escuchar el monaural, el que es mono, que era el verdadero. Sí, bueno, eso ya es... No sé, ¿qué opinan ustedes? A ver, Rodolfo, ¿qué es? No, respecto al sonido, no he escuchado la mezcla nueva. Ajá. La verdad no me importa mucho, o sea, no soy un ratón sonoro de esos que busca a ver si hay un nuevo instrumento por ahí atrás, pero debe estar bueno, qué sé yo. De todas maneras, digo, lo que hay adentro de ese disco supera cualquier marketing que se esté haciendo al respecto, ¿no? Pero como vos decías, digo, la presentación del Sgt. Pepper, la carátula y todo el entorno de eso fue revolucionario, porque no hay que olvidar que hasta ese momento hay varias cosas, ¿no? que tienen que ver con la edición de la carátula. En primer lugar, una cosa que puede sonar como tonta es que es el primer disco que incluye las letras de las canciones. Sí, no es menor, nada menor. No, porque no hay que olvidar que en esa época todas las canciones se editaban en partituras escritas con las letras, y eso era otro canal de venta de la música que bajó inmediatamente cuando salió esta propuesta, ¿no? Por otro lado, es la primera vez que se hizo un disco doble, ¿no? Con tapa doble, que tampoco era una cosa habitual. Ah, mirá, no, eso no lo tenía. No. Y bueno, después... Porque el disco es un solo disco, pero claro, tiene... Claro, la tapa es un álbum, no era habitual. Y después, bueno, todo lo que hay detrás de la producción de esa carátula, ¿no? O sea, el trabajo enorme de producción que tuvo, ¿verdad? Para hacer la foto, bueno, hay un montón de personajes, y también se quisieron posicionar ellos, los Beatles, ya no como, músicos entertainers, sino como artistas, ¿no? Con referentes culturales, digamos, porque yo creo que mucha de la gente que escuchaba eso no conocía a los 100 y pico que están ahí en esa foto. Ah, bueno, eso ni que hablar, pero eso fue más una charla con el fotógrafo, el diseñador,
Y también en cuanto a lo que ellos planteaban, más que nada Paul McCartney, ¿no? Me voy a meter un poco de atrevido porque me parece que este es un disco de Paul McCartney en su momento y que fue tironeando al resto de los compañeros que estaban un poco en otra cosa, y los empujó a seguir trabajando, ¿no? Es curiosa la excusa que puso John Lennon, ¿no? Cuando se reunieron con Peter Blake, que fue el artista, digamos, que estuvo detrás de ese trabajo. John Lennon le dijo que se ocupe Paul, este tipo vive muy lejos. Ya, no le dio más bola. Pero para mí fue otro trabajo más que derivó en ese sentido y bueno, terminó siendo esta historia. Pero no sé si ellos lo tenían como muy en cuenta en posicionarse como artistas o era lo que en el momento... Yo no retengo acá la edad exacta que tenían, pero ¿cuántos no llevan a 30 años? Sí, ¿verdad? no, claro. Tenían 27, 28 años 27 años tendría, claro, desde el 40 John Lennon, ¿no? Y el otro tenía 25, claro. Sí. Y estaban jugando con era un juguete maravilloso para ellos, el estar jugando, tener un estudio para ellos, para cuando quisieran entrar y grabar lo que quisieran. Sí, la idea de hacer un disco que no se pudiera reproducir en vivo, ¿no? Que se pudiera hacer conciertos, bueno, eso ¿no? sí, o sea, eso, en ese además, sentido, sí. Claro. Pero yo decía por lo de la tapa que decía él, que uno se pone a mirar y claro, está Lester Crowley, que es un experto en magia negra, el famoso retorno a los muros, está Mae West, Lenny Bruce, Jung, Edgar Allan Poe, Fred Astaire, digamos, pero ahí después hay otro, bueno, está Bob Dylan, pero después empieza a hablar Dylan Thomas, hay poetas que son, no necesariamente eran tan famosos, ¿no? Pero eso fue una exacerbación, ¿no? A partir de crear un personaje, decir, bueno, este es un grupo que no eran ellos y este es el público nuestro, era una cosa así. Entonces ya era una exacerbación, bueno, ¿a quién ponemos? Y entonces hasta una muñeca para los Rolling Stones, ¿no? Claro, o hay un boxeador, por ejemplo, ahora no me acuerdo cuál es, pero es un Sonny Liston creo que es. No, el otro, Joe Luises. No sé. Sí, creo que sí que es Joe Luis. Sí, eso, digo, en realidad partió de una lista que cada uno hizo. Claro. Donde ponía los personajes que querían estar. Ahí Ringo dijo, pongan a cualquiera, no me importa. Claro. Rechazaron a Hitler, por ejemplo, porque parece que bueno, eso fue porque también era un tira y afloje entre la producción, o sea, entre ellos y el sello. El sello no quería saber nada. Sí, de hecho, yo no recuerdo ahora, pero hay 2 o 3 que sacaron, o sea, que estaban en las fotos sacaron a Hitler, a Jesucristo y a Gandhi. Y a Gandhi. Aquí, sí. Y un tal Leo Gorsey que no sé quién es. Y además tenían miedo los del sello por los problemas de derechos. Derecho de autor. Lo primero que preguntaron cuánto hay que pagar por esto. Claro, perdón, dice Wikipedia, Leo Gorsey le dice, aparecía pero se quitó cuando solicitó el pago de $400 por uso de la imagen. Ahí está. O sea, no querían pagar nada. No, es que nadie quería pagar nada. Hasta el día de hoy eso es así. Geoff Emerick en el libro cuenta, no me acuerdo en qué tema, que Paul McCartney dijo, los vientos quedaron mal, vamos a hacerlo de vuelta. Y la EMI le dijo, no. Claro. No vamos a gastar más plata, era a ese nivel la cosa. Y un poco eso es lo que ahora mencionás, lo que es la remezcla, porque yo tengo como bipolaridad, ¿no? En cuanto a lo que es escuchar el disco, como lo presentan los músicos, como tiene que ser, pero también tengo el ratón y escuchar todo lo demás. Y lo que presentan ahora, se notan falencias. Mirá. Hay desafines que quedan a la clara, que a mí me suena muy raro. Y que obviamente es una cuestión comercial, o sea, hay que hacer esto, y capaz que Paul ahora siente que es divertido que aparezcan algunas cosas así, y bueno, y sale esa caja llena de y esos cintas. desafines, porque yo te comentaba que por ejemplo que los coros parecían perfectos y ahora uno lo escucha y escucha 2 voces, o sea, escucha las 2 voces, o sea, parecen más humanos que antes, digamos, ¿no? O sea, que era una cosa... Es que no te olvides que grababan con 4 canales. Sí. Ya había 8 canales, pero sin embargo la EMI no les dejaba usar esa nueva máquina y a partir de ahí ellos se fueron al estudio de George Martin, que había armado un estudio nuevo y se iban a grabar allá a escondidas, porque la máquina no daba. Sí. Hicieron maravillas igual, ¿no? Sonoramente. Lo divertido es eso, encontrar cosas que uno se divierte descubriendo cosas, pero el disco original creo que es lo que marca, ¿no? Pero además digo que se escuchaba con equipos limitados también. Claro, sí. Hoy en día... No, la explicación es que escuchamos la versión estéreo que fue hecha en un día y medio sin George Martin y sin nadie, digamos, porque digamos no estaban ninguno de los 4 y sin embargo a la mono le dedicaron 3 semanas donde estaban todos juntos, ¿no? Claro, sí, porque el estéreo mandaba en ese momento. Porque recién empezaba también, ¿no? Claro, no había muchos equipos de estéreo, entonces comercialmente no.
me interesaba. Claro, entonces lo que se ve, yo te decía, no sé si lo viste vos, Ángel, que el inicio, cuando empiezan que están afinando los instrumentos, ahora se escucha como si tuvieras una sala, pero con la gente hablando, se escucha mucho, sí, digamos, por supuesto, o sea, sí, eso sí, está claro. levantado y separado de una forma que no, antes era un rum nada más. Por ejemplo. Claro, sí, o sea, o la batería me da la impresión de Rinco, digamos, que se está hay una mucho mayor más claridad, brillante, claro, ¿no? hay mucho, hay una brillantez. Y esto de que, digamos, de que en un coro se escuchen las dos voces, porque antes parecía que no, en fin, pero claro, te puede gustar o no te puede gustar. Bueno, como te digo, en lo particular, me gusta por un lado, pero respeto siempre, incluso el que aparezcan grabaciones, que los músicos no querían que aparecieran, ¿verdad? Yo todavía estoy esperando una serie de improvisaciones que hicieron en esa época, porque Paul lo llamaba a trabajar, y bueno, cada uno estaba en la suya, y entonces una de las formas que dijo Paul, bueno, nos juntamos a improvisar. Hay 3 o 4 grabaciones que yo no las conozco todavía, y después una te derivó en Flying, que es un tema que está en Yellow Submarine, ¿verdad? Hay un tema instrumental, pero hay otras 2 o 3 que todavía están ahí esperando a ver qué pasa. Bueno, muy bien, Ángel Atienza, gracias, Ángel. No, al contrario, gracias a ustedes. Y gracias, Rodolfo Fuente, bueno, y felicitaciones, tanto gracias. a vos como a Oñón, a Horacio Oñón, sobre esta exposición que, reitero, se llama Oñón, un diseñador en su tiempo, que va en el Museo Nacional de Artes Visuales. Esto va de martes a domingos, de 14 a 19 horas, se pueden visitar, amigos, vale la pena, y el catálogo se puede bajar desde la página web del Museo Nacional de Artes Visuales. Pongan Museo Nacional de Artes Visuales y Añón, y ahí pueden bajarlo o verlo directamente en línea, vale la pena. Amigos, también lo pueden comprar allá, pero... y lo pueden comprar en el Museo Nacional de Artes Visuales. No, es importante porque aparte es mucho más lindo en papel, ¿no? Claro. Mucho más lindo. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar, que lo pasen muy bien.